En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Este espacio lo vamos a dedicar a exponer las respuestas de expertos sobre el Mpox luego de que el 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud lo declarara emergencia internacional de salud pública. Primero veamos un poco de contexto con lo que se sabe hasta el momento. Se trata del virus que produce la viruela del mono, viruela símica, clasificado dentro del grupo de los ortopoxvirus. No es nuevo, se identificó por primera vez en 1958 en monos cautivos en un laboratorio de Dinamarca y en 1970 en el primer humano, un niño africano. Se considera endémica en África Central y partes de África Occidental y es una enfermedad zoonótica, es decir, que su reservorio original son los animales, pero se adaptó hasta transmitirse entre humanos. Paradójicamente, el ente portador natural es el roedor y en menor medida el simio. Esta es una variante diferente. Es el clado 1b y parece ser más letal que cualquiera de las variantes de Mpox que hemos visto antes. Tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 3 al 4% en general y es más alta, quizás alrededor del 8 al 10% en niños y mujeres embarazadas. El periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde que se infecta hasta que se enferma realmente, es del orden de 1 a 2 semanas. Por lo tanto, es posible que alguien que está incubando esta enfermedad viaje en avión a otras partes del mundo. Por lo tanto, es totalmente factible que veamos casos en todo el mundo. Ahora, por más que suene alarmante, es clave entender que cuando se habla de una mayor tasa de mortalidad se da cuando se compara con el clado 2, que fue el responsable del brote en 2022. En ese momento se estimaba que moría una persona por cada 1.000 contagiadas. Con el clado 1b, responsable de este brote, estaría entre 1 y 10 personas muertas por cada 100 contagios. Pero recordemos que son estimaciones y son muchos los científicos que alertan sobre la falta de datos y sobre el contexto de los países donde se ha producido el brote. Por ejemplo, las altas tasas de pobreza y hacinamiento en República Democrática del Congo y el bajo acceso al diagnóstico, lo que hace que la real tasa de mortalidad aún sea una incógnita. Es particularmente peligroso para sistemas inmunológicos débiles, es decir, personas que tal vez tengan VIH o que estén desnutridas. Como saben, en la zona donde se está propagando muy rápidamente en el este de la República Democrática del Congo, hay muchas personas desplazadas debido al conflicto y están sometidas a todo tipo de estrés. También es peligroso para los niños pequeños. Según los datos disponibles, el tiempo de incubación es de 3 a 17 días, lo que significa que pueden pasar entre 3 y 17 días desde que alguien estuvo expuesto al virus para que desarrolle síntomas. Y justamente los síntomas, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, incluyen sarpullido, que podría presentarse en las manos, en los pies, en el pecho, en la cabeza, en el rostro o en la boca o cerca de los genitales. Esta erupción pasa por varias etapas con apariencia de granos o ampollas que pueden generar dolor o causar picazón. Otros síntomas comunes pueden ser fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, agotamiento, dolores musculares y de la espalda, dolor de cabeza y síntomas respiratorios como los de un resfriado. Necesitamos comprender mucho mejor la epidemiología en los países afectados y en los países en riesgo. Necesitamos entender los patrones de transmisión, las poblaciones en riesgo y su dinámica. Se están produciendo múltiples brotes y hay cambios en la epidemiología en sí. El contagio de la enfermedad requiere lo que se califica de contacto cercano. Es equivocado decir que solo se transmite mediante relaciones sexuales, pero sí son una vía de transmisión. Esto se debe a que, como lo decíamos antes, puede haber lesiones en los genitales y cualquier contacto con las lesiones es contagioso. Por eso también se habla del contacto piel con piel o con las mucosas. Incluso si se habla demasiado cerca de una persona y se entra en contacto con gotas de saliva. Pero no se limita a ello, también existe el contagio al tocar objetos, telas o superficies que no se hayan desinfectado y que haya usado una persona enferma. Esto incluye prendas de vestir, ropa de cama y toallas. Las costras que caen de la piel también son contagiosas. De una madre al feto o al entrar en contacto con animales infectados también se puede producir el contagio. Ahora los expertos indican que para los dueños de mascotas es fundamental que los animales no entren en contacto con las lesiones o costras. Pese a lo alarmante que puede sonar, las organizaciones internacionales y expertos han hecho un llamado a la calma.
El Mpox no es el nuevo COVID. El estado actual de alerta debido al clado 1 da a Europa la oportunidad de volver a centrarse en el clado 2, una segunda oportunidad, digamos, para reforzar la vigilancia y el diagnóstico de Mpox, emitir consejos de salud pública, incluso para los viajeros, basados en la ciencia, no en el miedo, sin utilizar el estigma y sin discriminación, para adquirir vacunas y antivirus para quienes puedan necesitarlos basándose en una evaluación estratégica de riesgos. Los datos recolectados indican que una persona puede contagiar entre 1 y 4 días antes de desarrollar síntomas y deja de contagiar cuando las costras de las lesiones han caído y se ha desarrollado una nueva capa de piel. Por ello ha sido clave la declaración de emergencia internacional para que haya respuestas coordinadas a evitar que la enfermedad se propague sin control. Y otro punto clave es que se destinen mayores recursos a la investigación y adaptación de las vacunas que ya existen para que sean efectivas contra el clado 1. Creo que la comunidad internacional debe reconocer que la prioridad es garantizar que la vacuna llegue a las personas que están en primera línea, es decir, a las personas que corren riesgo especial, trabajadores sanitarios, personas que han estado en contacto con casos documentados, etcétera, y las poblaciones que corren riesgos en los puntos críticos donde esto está ocurriendo. Estas son las personas que realmente necesitan la vacuna y es importante, sobre todo si hay un límite en el suministro, que se considere que estas personas sean la prioridad. Hasta el momento no se sabe si se trata de una enfermedad que puede generar un recontagio porque no hay datos claros de cuánto puede durar la inmunidad de una persona después de haberla tenido. Por último, y como aclaración, los expertos enfatizan que solo tener síntomas similares a los de una gripa no es una señal de haber contraído Mpox. De hecho, la prueba común para detectar el virus consiste en raspar una lesión y enviar la muestra para análisis. Esperamos que la información que les hemos compartido, basada en lo que se conoce hasta el momento, sirva para reconocer los síntomas, pero también para evitar alarmismo. A ustedes les damos las gracias por su sintonía. Quédense con nosotros, que hay más en France 24.